Dubái amanecía con un sol dorado que parecía encender los cristales de los rascacielos como si cada edificio respirara fuego. Los autos de lujo rugían en las avenidas y el aire olía a café árabe y a dinero recién contado. Alejandro Ramos observaba ese mundo desde la ventana panorámica de su suite en el piso 52 del Burj Khalifa. Vestía un traje gris claro y una mirada que mezclaba cansancio con soberbia. Para muchos, era el ejemplo del éxito mexicano, fundador de una empresa tecnológica que había crecido más rápido que cualquier otra en América Latina. Había viajado a Dubái para participar en la Cumbre Internacional de Innovación Empresarial, donde asistirían los hombres y mujeres más poderosos del mundo corporativo. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo, recordó las palabras de su asistente antes de viajar. «Señor Ramos, allá todos quieren ser vistos. No se quede atrás». Él sonrió con ironía. En realidad, jamás se había quedado atrás. Siempre había sido el primero en todo, en ventas, en estrategias, en ambición. Antes de salir tomó su celular. Decenas de mensajes, ninguno de su esposa. Había dejado de esperarlos. «No tengo tiempo para sentimentalismos», murmuró. Sin embargo, en el fondo, una punzada leve le cruzó el pecho. La ignoró. El lobby del hotel parecía un templo moderno del lujo. Mármol, perfumes caros y conversaciones en inglés, árabe y francés. Alejandro se unió al grupo de empresarios que serían transportados en autos eléctricos hasta el centro de convenciones. Allí cámaras de televisión, traductores y flashes lo recibieron con una mezcla de respeto y envidia. El evento inició con discursos sobre sostenibilidad, inteligencia artificial y liderazgo global. Alejandro escuchaba sin mucho interés. Había escuchado todo eso antes. Lo que realmente le importaba era la cena privada programada para esa noche, donde solo los 20 empresarios más influyentes habían sido invitados. Mientras la jornada avanzaba, se cruzó con periodistas, inversionistas y figuras públicas. Todos querían una foto, una declaración. Él respondía con frases medidas, sonrientes, vacías. En su interior, sin embargo, la voz del cansancio comenzaba a hacerse sentir. «¿Cuánto más necesito demostrar?», pensó mientras aplaudía otro discurso lleno de promesas. Durante un receso, salió al balcón del edificio. Desde allí, el desierto parecía un mar inmóvil. El calor era denso, casi tangible, pero algo en esa quietud lo perturbó. Recordó un momento de su infancia en Puebla, cuando su madre le decía que el silencio también hablaba. Movió la cabeza, molesto por esos pensamientos. «No es momento para nostalgia», se dijo. Volvió al interior con una sonrisa ensayada, la misma que usaba para cerrar contratos millonarios. Su presencia imponía, alto, elegante, con esa seguridad que solo da el dinero. Pero sus ojos, si alguien los miraba con atención, mostraban algo más, una sombra diminuta, casi imperceptible, de vacío. Al final del día, mientras los asistentes se dispersaban entre aplausos, alguien le entregó una invitación grabada en oro. Cena exclusiva en el Emirates Palace, solo para los visionarios del futuro. Sonrió satisfecho. Eso era lo suyo: visión, poder, exclusividad. Antes de guardar la invitación, levantó la mirada al horizonte, donde el sol se ocultaba tras las torres. Por un instante sintió una incomodidad inexplicable, una pregunta sin forma que cruzó su mente. ¿Y si todo esto no fuera suficiente? Se rió de sí mismo. «El éxito lo es todo», murmuró en voz baja. Entonces, como si quisiera romper esa sensación incómoda, respiró hondo y dijo con tono decidido: «Esta historia apenas comienza. Y si tú que escuchas quieres seguir acompañando historias que tocan el corazón, suscríbete ahora al canal, porque lo que está por venir mostrará que incluso el más poderoso puede encontrarse cara a cara con lo que realmente da sentido a la vida». El chofer lo esperaba en la entrada del hotel. Las luces de Dubái ya brillaban como joyas sobre la arena. Alejandro subió al auto, confiado, sin sospechar que aquella noche marcaría el inicio de un viaje que ni el dinero ni el poder podrían controlar.
La cena privada en el Emirates Palace comenzaba con una puntualidad casi militar. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados sobre las copas, y el aroma de especias y vino tinto llenaba el aire. Alejandro se sentó en una mesa rodeado de magnates de Europa, Asia y Medio Oriente. El murmullo de conversaciones ambiciosas se mezclaba con el sonido suave de un cuarteto de cuerdas. Todo parecía cuidadosamente diseñado para impresionar. Frente a él, un empresario alemán llamado Klaus Müller, dueño de una de las corporaciones tecnológicas más poderosas del mundo, levantó su copa con gesto teatral. «Caballeros», dijo con voz grave, «este siglo ya no necesita profetas ni dioses. El verdadero poder está aquí», golpeó su sien con un dedo, «en la mente del hombre». Risas de aprobación recorrieron la mesa. Alejandro sonrió con discreción. Esa frase le resultaba familiar, incluso cómoda. Durante años había repetido algo parecido en conferencias y entrevistas. El éxito no depende del cielo, sino del esfuerzo. Klaus continuó. ¿Cuántos aquí han rezado antes de firmar un contrato? Ninguno. Porque el dinero obedece a la lógica, no a la fe. Y la lógica, señores, es la nueva religión del siglo XXI. Algunos aplaudieron. Otros levantaron sus copas. Alejandro, impulsado por la presión del momento, asintió. «Tiene razón», dijo con voz segura. «Yo tampoco necesito a Dios. El éxito se construye con disciplina y visión, no con plegarias». El silencio posterior duró apenas un segundo, pero en su interior resonó como un eco largo. No era culpa ni duda, solo un leve temblor, como si una parte olvidada de sí mismo hubiera intentado hablar. La ahogó con un trago de vino. Klaus sonrió complacido. «Exactamente, señor Ramos. Los débiles buscan consuelo, los fuertes buscan resultados. Y nosotros, los fuertes, no pedimos permiso al cielo». Alejandro soltó una risa breve. La conversación siguió con anécdotas de poder, inversiones colosales y estrategias de expansión. Hablaron de inteligencia artificial, de colonizar Marte, de controlar datos de millones de personas. Ninguno mencionó familia, amor o propósito. Solo cifras, solo dominio. Mientras los camareros servían un platillo de cordero con dátiles y azafrán, Alejandro observó las manos de los presentes. Relojes que costaban más que un departamento, anillos de oro blanco, gestos seguros. Pero en sus ojos notó algo, una inquietud que ninguno admitía, como si todos supieran que el éxito, por más brillante que fuera, tenía un costo invisible. Intentó sacudirse ese pensamiento y volvió a reír. «En México decimos que el cielo ayuda a quien madruga», comentó en tono ligero, «pero últimamente he dormido poco y me ha ido mejor que nunca». Las carcajadas estallaron. Klaus le dio una palmada en el hombro. «Usted entiende de qué se trata la nueva era». La cena continuó entre brindis y música. Sin embargo, a medida que las copas se vaciaban, Alejandro sintió una soledad extraña. No era tristeza, sino una especie de desconexión con todo lo que lo rodeaba. La conversación seguía, pero las palabras se volvían lejanas, como si el ruido se filtrara bajo el agua. Recordó, sin querer, una tarde en que su madre le había dicho: «El orgullo es la máscara más elegante del miedo». Aquella frase apareció y desapareció tan rápido como el vapor del vino caliente. Cerró los ojos un instante y volvió a abrirlos, decidido a disfrutar. Cuando los postres fueron servidos, Klaus propuso un brindis final. «Por el hombre que no se arrodilla ante nada», dijo alzando su copa, «ni ante la fe ni ante el fracaso». Todos repitieron el gesto. Alejandro también. El cristal de su copa tintineó con fuerza. «Por el hombre que no se arrodilla», repitió. El eco de su propia voz le sonó hueco, pero sonrió para disimular. Al salir del salón, la noche de Dubái estaba viva y silenciosa al mismo tiempo. Los rascacielos parecían lanzas apuntando al cielo. Alejandro respiró profundo, sintiendo que el aire ardía. A lo lejos, una llamada a la oración musulmana se elevó sobre la ciudad. No la entendió, pero algo en su tono lo hizo detenerse un segundo.
Luego siguió caminando, convencido de que su camino era otro. La noche se deslizaba sobre Dubái como una sábana de terciopelo oscuro. Desde la terraza de su hotel, Alejandro observaba el horizonte iluminado. Los rascacielos parecían espejos flotantes, reflejando un cielo sin estrellas. Tenía frente a sí una copa de whisky sin hielo. No era su bebida favorita, pero necesitaba algo que le ayudara a callar el eco de las palabras que aún resonaban en su mente. Yo tampoco necesito a Dios. El silencio del penthouse era impecable, tanto que dolía. Todo estaba en su lugar, perfecto, caro, inerte. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. Abajo los autos se movían como líneas de luz. Sintió el corazón latirle despacio, pesado. No entendía por qué, después de una noche de triunfo, se sentía tan vacío. Tomó el teléfono. 2 mensajes sin abrir. Uno del banco confirmando una transferencia millonaria, otro de su esposa, Laura. Dudó antes de abrirlo. Ale, ¿no viniste al cumpleaños de Diego otra vez? Él ya no pregunta por ti. No sé cuánto más puedo seguir así. Cerró los ojos. El nudo en su garganta no era rabia ni culpa. Era algo más profundo, una tristeza disfrazada de cansancio. Respondió con rapidez. Lo compensaré, te lo prometo. Estoy cerrando acuerdos importantes. Los amo. No esperó respuesta. Sabía que no llegaría. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando dejó la copa sobre la mesa. Caminó hacia el dormitorio. En el espejo vio su reflejo. Un hombre fuerte, elegante, exitoso. Pero detrás de esa imagen percibió algo roto. Nada que el dinero no arregle, murmuró, forzando una sonrisa. Se recostó, pero el sueño no llegaba. En su mente aparecieron recuerdos difusos, su madre en una cocina sencilla, el olor del pan recién horneado, su voz dulce diciendo, «Dios te bendiga, hijo». Tenía 8 años y creía que las oraciones lo protegían de todo. Aquella inocencia había desaparecido hacía mucho. Desde que su padre murió, había decidido no depender de nadie. Solo los fuertes sobreviven, le decía a sí mismo cada día. El aire acondicionado zumbaba con constancia. La ciudad seguía despierta allá afuera, pero dentro de esa habitación, Alejandro se sentía en un vacío sin forma. Se levantó y salió al balcón. El viento del desierto le golpeó el rostro con un calor seco, casi abrasador. Miró hacia la distancia y vio las luces difusas del puerto. Por un instante, imaginó lo que sería desaparecer en medio de aquella inmensidad, sin empresas, sin prensa, sin expectativas. Solo él. El teléfono vibró otra vez. Era Diego, su hijo. Un mensaje corto. «Papá, ¿puedes venir a mi partido el sábado? No me falles». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Tecleó lentamente. «Claro que sí, campeón». Pero en el fondo sabía que probablemente no iría. Dejó el teléfono en la mesa y se sirvió otra copa. Pensó en todos los sacrificios que había hecho para llegar a ese nivel. Noches sin dormir, amistades que se apagaron, aniversarios olvidados. Todo por mantener la corona del éxito bien pulida. Pero, ¿de qué servía esa corona si no tenía a nadie que la mirara con orgullo? El sonido de una llamada a la oración volvió a elevarse desde alguna mezquita cercana. Esa voz monótona y profunda atravesó las paredes del lujo como si hablara directamente a su corazón. No entendía las palabras, pero sí el sentido. Alguien, en algún lugar, estaba recordando algo sagrado. Él, en cambio, solo recordaba cifras. Se sentó en el borde de la cama, observando el reloj. Eran casi las 3. Intentó rezar solo por curiosidad, pero no encontró palabras. ¿A quién se le reza cuando ya no se cree?, pensó. Se quedó mirando el techo hasta que el cansancio lo venció. Antes de cerrar los ojos, se prometió que al día siguiente haría algo diferente, aunque no sabía qué. En su interior, una pequeña grieta se había abierto, y por ella comenzaba a filtrarse algo desconocido. No era fe todavía, pero era el principio de una pregunta.
El amanecer en Dubái llegó con un tono dorado que parecía surgir del mismo desierto. Alejandro apenas había dormido. El cansancio le pesaba en el cuerpo, pero una llamada temprana lo obligó a levantarse. Era un asistente del comité de empresarios. Señor Ramos, el señor Yusuf Al-Mansur desea invitarlo a un desayuno privado. Dice que le interesa conocer su trabajo en México. Alejandro frunció el ceño. No conocía a Yusuf, pero había escuchado su nombre la noche anterior. Era un empresario emiratí con inversiones en energías limpias, conocido por su filantropía y su perfil discreto. «Acepto», respondió sin pensarlo mucho. Una hora después, un chofer lo llevó hasta una villa situada al borde del desierto. La entrada estaba rodeada de palmeras y el aire olía a cardamomo y pan recién horneado. No había lujo ostentoso, solo una elegancia tranquila. Yusuf lo esperaba en el jardín, vestido con una túnica blanca y una sonrisa que transmitía una calma extraña. «Bienvenido, señor Ramos. Es un honor tenerlo aquí», dijo en un español pausado pero correcto. «El honor es mío», respondió Alejandro intentando igualar la cortesía. «Me dijeron que quería hablar sobre tecnología». «Sí, pero también sobre otras cosas. Los negocios son solo una parte de la vida». Se sentaron bajo una pérgola, donde una brisa ligera movía los velos de sombra. Servidores silenciosos colocaron té de menta y dátiles sobre la mesa. Alejandro, acostumbrado a desayunos de prisa y correos urgentes, se sintió fuera de ritmo. Yusuf lo notó. «Usted tiene prisa incluso cuando está quieto», comentó con serenidad. Alejandro sonrió incómodo. «Supongo que así somos los empresarios. El tiempo es dinero». «Y sin embargo», replicó Yusuf, «cuando el dinero se va, el tiempo se queda. ¿Qué hace usted con él?» Esa pregunta lo tomó desprevenido. «Trabajo», contestó sin pensar, «y cuando puedo viajo con mi familia». «¿Y eso lo hace feliz?», preguntó Yusuf con la misma calma. Alejandro bebió un sorbo de té. No respondió. Yusuf no insistió. Miró el horizonte, donde las dunas parecían olas detenidas. Este desierto enseña algo que los edificios olvidan: el valor del silencio. Aquí no hay ruido que distraiga del alma. Las palabras resonaron en Alejandro más de lo que hubiera querido. Miró su reloj por reflejo, pero lo volvió a bajar. «No sé si el silencio me haría bien», dijo al cabo de un momento. «Yo necesito movimiento, metas, resultados». «El movimiento también puede ser una forma de huir», respondió Yusuf suavemente. «Lo digo por experiencia». Alejandro lo observó con curiosidad. «¿Usted también fue así?» Yusuf asintió. «Hace años perdí todo por ambición. Cuando lo recuperé comprendí que solo tenía sentido si servía a algo más grande que mi ego». El tono no era sermón, sino confesión. Alejandro lo escuchó en silencio. Sintió una mezcla de respeto y desconcierto. Aquella serenidad no era debilidad, era fortaleza tranquila. «Yo no creo en nada fuera del esfuerzo humano», dijo al fin. «Las cosas se logran con trabajo, no con fe». «Entonces, ¿qué hace cuando el esfuerzo no basta?», preguntó Yusuf. Alejandro no supo qué responder. Miró su taza vacía. En ese instante, un niño corrió por el jardín riendo. Yusuf lo observó con ternura. «Es mi hijo menor. Cada día me enseña más sobre la paciencia que todos mis negocios». El sonido de aquella risa infantil llenó el aire. Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Pensó en Diego, su propio hijo, y en cuánto tiempo hacía que no lo escuchaba reír así. Bajó la mirada, incómodo. «Disculpe, debo volver al hotel», dijo con una voz más baja de lo habitual. «Por supuesto», respondió Yusuf levantándose. «Pero antes permítame regalarle algo». Le entregó un pequeño libro con tapas de cuero. Es un texto sobre gratitud. «Léalo cuando tenga un momento de calma». Alejandro aceptó el obsequio sin prometer leerlo. Al salir, el sol comenzaba a elevarse sobre el desierto, llenando el cielo de luz dorada. En su mente, la voz serena de Yusuf se repetía una y otra vez. «¿Qué hace usted cuando el esfuerzo no basta?». La mañana siguiente comenzó con el sonido insistente del teléfono.
Alejandro, aún medio dormido, tomó la llamada con fastidio. Era su socio principal, Ernesto Pardo. Su voz sonaba tensa. Alejandro, tenemos un problema grave. Acaba de llegar una notificación judicial. Nos están demandando por incumplimiento de contrato en la licitación del gobierno. ¿Qué? Eso es imposible, respondió sentándose de golpe. Todo estaba en regla. Parece que no, y los medios ya lo saben. Hay titulares hablando de corrupción y sobrecostos. El corazón de Alejandro empezó a golpearle en el pecho como un martillo. Caminó por la habitación con el teléfono pegado al oído. Ernesto, escucha. Quiero que contrates a los mejores abogados. Esto no puede salir de control. Ya lo hice, pero algunos inversionistas están retirando su apoyo. Las acciones caen en tiempo real. Alejandro se quedó en silencio. Abrió su laptop y al ingresar al portal financiero, lo comprobó. Su empresa estaba desplomándose. Las cifras rojas parecían sangrar en la pantalla. Esto es temporal, dijo con voz temblorosa. Mañana lo arreglaremos. Ojalá tengas razón, contestó Ernesto antes de colgar. Se quedó mirando el vacío. En cuestión de minutos, su mundo perfectamente calculado había empezado a resquebrajarse. La respiración se le volvió corta. Caminó hasta el balcón y apoyó las manos en el barandal. El calor del mediodía era sofocante y aún así sintió frío por dentro. Volvió a marcar a su esposa. Contestó después de varios tonos. ¿Alejandro? Su voz sonaba distante. Laura, necesito que confíes en mí. Están diciendo cosas que no son ciertas. Todo se va a aclarar. No estoy preocupada por los periódicos, Ale. Estoy preocupada por ti. Ya no te reconozco. Hubo un silencio largo, incómodo. Él quiso responder, pero algo dentro se quebró. Tengo que colgar, dijo ella finalmente. Diego tiene escuela. Cuídate. La llamada terminó. Alejandro arrojó el teléfono sobre la cama y se dejó caer en una silla. Por primera vez en años no sabía qué hacer. Su mente, acostumbrada a resolver, estaba vacía. El timbre del correo electrónico sonó. Era un mensaje de la junta directiva. Reunión de emergencia esta noche. Presencia obligatoria. Lo leyó varias veces, sin procesarlo del todo. Horas después, frente al espejo, intentó arreglarse para la reunión virtual. La imagen que le devolvió el reflejo no era la del empresario seguro de sí mismo. Tenía ojeras profundas, el rostro pálido, los ojos sin brillo. Solo un mal momento, se dijo, intentando convencerse. He pasado por peores. Durante la videollamada, las caras de sus socios aparecieron en mosaico. Nadie sonreía. Alejandro, dijo uno de ellos, hemos decidido suspenderte temporalmente como director ejecutivo hasta que se aclare todo. Es por el bien de la compañía. ¿Suspenderme? Yo fundé esta empresa. Y la salvarás si colaboras, respondió otro. Pero ahora eres el centro del escándalo. La reunión terminó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cerró la computadora con fuerza. Por dentro, algo se había roto definitivamente. Se sirvió un vaso de agua, pero las manos le temblaban tanto que lo derramó. Se sentó en la cama y miró hacia el techo. Todo lo que había construido, años de esfuerzo, sacrificio, arrogancia, parecía haberse derrumbado en un solo día. Intentó distraerse revisando el pequeño libro que Yusuf le había dado. Lo abrió al azar. La primera frase decía: la gratitud no depende de lo que conservas, sino de lo que aún puedes aprender cuando lo pierdes todo. Cerró el libro con rabia. No quería filosofía barata. Lo arrojó sobre la mesa, pero la frase seguía resonando. Se levantó, caminó hacia el ventanal y miró el horizonte. El desierto estaba ahí, inmóvil, como un recordatorio de lo que no podía controlar. Esa noche no durmió. Sentía que la vida, por primera vez, no obedecía a su voluntad, y en medio del silencio se dio cuenta de que lo que más lo asustaba no era la ruina, sino la soledad. El día siguiente amaneció gris, o quizá era solo la manera en que Alejandro lo veía. Llevaba horas sin dormir, con la mente saturada de cifras, titulares y temores. Aún así,
Debía asistir a la última conferencia de la cumbre, donde esperaba al menos distraerse de su propia caída. Se puso un traje oscuro, la corbata apretada, la mirada vacía. El centro de convenciones estaba lleno. El aire olía a perfume caro y ansiedad contenida. Los empresarios hablaban entre sí, pero él caminaba como si estuviera dentro de una niebla. Se sentó en la primera fila, más por costumbre que por interés. «¿Le importa si me siento aquí?», preguntó una voz femenina, suave pero firme. Alejandro levantó la mirada. Era una mujer de cabello oscuro, suelto, con una libreta en la mano y una credencial de prensa colgando del cuello. Sonreía con una naturalidad que desentonaba entre tanta rigidez. «Claro, adelante», respondió él. «Gracias». «Soy Sofía Torres, periodista mexicana. Estoy cubriendo el evento para una revista de negocios de Latinoamérica». Alejandro asintió sin mucho ánimo. «Alejandro Ramos, empresario, aunque ahora mismo no sé si por mucho tiempo». Ella lo miró con curiosidad. «¿Así de grave?». «Digamos que los periódicos escriben más rápido de lo que uno puede defenderse». Sofía soltó una risa breve, sin burla. «Bueno, eso nos pasa a todos los que trabajamos con palabras, pero si sirve de consuelo, los titulares cambian. Lo que uno es, no tanto». Esa frase lo sorprendió. Era simple, pero contenía una calma que no recordaba haber sentido desde hacía años. Durante la conferencia, apenas escuchó a los oradores. Su atención se desviaba constantemente hacia ella. Sofía tomaba notas, observaba con interés genuino y, a diferencia de los demás, parecía realmente disfrutar del momento. Al final, cuando todos se levantaron para las fotos, ella guardó su libreta. «¿Le molestaría que le hiciera unas preguntas para mi artículo?». Alejandro dudó. En otro tiempo habría dicho que no, pero algo en su tono lo convenció. «Está bien». Se sentaron en un rincón del vestíbulo, junto a una fuente silenciosa. Sofía encendió la grabadora. «Usted ha sido considerado un modelo de éxito para empresarios jóvenes. ¿Qué consejo les daría hoy?». Alejandro pensó un instante antes de responder. «Que el éxito es una droga peligrosa. Uno cree que lo controla, hasta que se da cuenta de que es al revés». Sofía bajó la mirada hacia su libreta y sonrió. «Eso no suele decirlo un empresario en público. Quizá por eso las cosas están como están», replicó él con un suspiro. Durante varios minutos hablaron de liderazgo, ambición y soledad. Alejandro se sintió escuchado de un modo que no recordaba. No había admiración ciega ni juicios, solo atención sincera. Cuando ella apagó la grabadora, guardó silencio unos segundos. «¿Sabe?», dijo finalmente, «a veces perder algo es la única forma de ver lo que realmente importa». Él se quedó observándola. «Usted habla como si hubiera pasado por eso». «Lo pasé», respondió sin dudar. «Mi padre murió hace 3 años. Perdí el rumbo un tiempo. Pensé que la fe no servía para nada, hasta que entendí que creer no es esperar milagros, sino tener fuerza para seguir cuando no los hay». Las palabras lo golpearon como un eco interior. No era religión lo que ella transmitía, era paz. Una paz que a él le resultaba ajena. «Yo no creo en esas cosas», dijo con honestidad. «No necesita creer. A veces basta con no cerrar la puerta del todo». La frase quedó flotando entre ellos. Alejandro no respondió. Por primera vez en días, no sintió la urgencia de tener la última palabra. Sofía se levantó, acomodó su bolso y le tendió la mano. «Fue un gusto hablar con usted, señor Ramos. Espero que todo mejore». Él estrechó su mano sintiendo una calidez inesperada. «Gracias, Sofía. No sé por qué, pero hablar con usted me hizo bien». Ella sonrió y se alejó entre la multitud. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció. Algo dentro de él había cambiado ligeramente, como una grieta por donde empezaba a entrar la luz. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta silenciosa. Cada mañana, Alejandro abría su correo con el estómago tenso, temiendo nuevas malas noticias. Y no tardaban en llegar. Contratos cancelados, inversionistas que se retiraban,
artículos que lo acusaban de fraude y manipulación. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se había vuelto un símbolo de desconfianza. El hotel comenzó a parecerle una prisión de lujo. No había rincón donde no se sintiera observado. Los rostros del personal lo miraban con respeto forzado, como si supieran que algo en él estaba a punto de quebrarse. Una tarde, sentado en el restaurante del lobby, escuchó a dos hombres hablar en voz baja en la mesa contigua. —¿Ese no es Ramos el mexicano? —susurró uno. —Sí, el que decía que no necesitaba a nadie. Ya ves, el dinero no compra reputación. Alejandro bajó la mirada fingiendo no escuchar, pero las palabras se le clavaron como espinas. Pagó la cuenta sin probar bocado y subió al cuarto. En el ascensor se vio reflejado en las puertas metálicas. El traje caro ya no bastaba para esconder el cansancio. Esa noche llamó a Laura. Su voz sonaba diferente, frágil. —Ale, Diego te esperó el sábado. Tenía su partido. No fuiste. Laura, no podía. Todo se está viniendo abajo. Eso lleva viniéndose abajo desde hace años, solo que ahora lo puedes ver. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier reproche. —No quiero perderte —dijo él al fin. —No me pierdes a mí, Ale. Te estás perdiendo tú. Su voz tembló un poco. No sé si quiero seguir viendo cómo lo haces. La llamada terminó con un clic seco. Alejandro se quedó mirando el teléfono sin moverse. Algo dentro de él se derrumbó definitivamente. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era Sofía. —Leí la noticia —dijo con tono sincero—. Solo quería saber si estás bien. —No lo estoy —respondió sin pensar—. Todo se fue al infierno. A veces, cuando algo se rompe, no es el final, es el inicio de algo distinto. No me hables como si esto fuera una lección de vida, Sofía. Esto es una ruina. Lo sé —contestó con suavidad—, pero la ruina también enseña. Él no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía fuerzas para discutir. —¿Puedo verte? —preguntó después de unos segundos. —Claro. Estoy en el café del museo, el que queda frente al centro financiero. Ven si puedes. Alejandro fue. No sabía por qué, solo sintió que debía hacerlo. Cuando la vio con su libreta y su mirada tranquila, sintió una extraña sensación de alivio. Se sentó frente a ella sin saludar. —Todo lo que construí está cayendo, Sofía, y no tengo idea de cómo detenerlo. —Tal vez no debas detenerlo —dijo ella mirando su taza de café. A veces hay que dejar que algo se caiga para ver qué era lo que realmente sostenía. Él soltó una risa amarga. —No soy un filósofo, Sofía. Soy un hombre práctico. —Entonces, sé práctico —respondió ella. Empieza por aceptar lo que está pasando. No puedes arreglar lo que no reconoces. Sus palabras lo hirieron y lo consolaron al mismo tiempo. Había verdad en ellas, una verdad que dolía pero no destruía. Durante horas hablaron de todo y de nada, de la presión del éxito, de los miedos que uno oculta, de cómo el orgullo puede ser un traje demasiado pesado. Sofía lo escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando el sol comenzó a caer, ella dijo en voz baja: —No sé qué te espera, Alejandro. Pero no estás solo, aunque así lo sientas. Él la miró y por primera vez no encontró cinismo que ofrecer. Solo asintió. En su interior algo se movió, como si las palabras de Sofía hubieran tocado una herida que necesitaba abrirse para sanar. Esa noche, de regreso al hotel, Alejandro caminó sin rumbo. Las luces de Dubái se reflejaban en los charcos del pavimento, y por primera vez sintió que todo ese brillo no le pertenecía. La caída ya no era solo profesional, era personal, profunda y necesaria, aunque aún no lo entendiera del todo. El teléfono sonó temprano. Alejandro atendió con voz cansada. Era Yusuf. —Señor Ramos, he sabido lo que ocurre con su empresa. No lo llamo por negocios. Quisiera invitarlo a pasar un día conmigo fuera de la ciudad. Agradezco la intención, pero no estoy de humor para paseos, respondió él. Precisamente por eso debe venir. A veces, cuando uno se pierde en los edificios, el desierto puede recordarle quién es.
Hubo un silencio largo. Alejandro miró el cielo desde la ventana del hotel. Una bruma clara cubría las torres. Algo en la voz de Yusuf lo conmovió. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iré». 2 horas después, un todoterreno lo llevó por carreteras que parecían interminables. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada por un horizonte dorado que ondulaba como fuego. El viento del desierto era seco y fuerte. Cada ráfaga parecía limpiar el aire de artificios. Yusuf conducía sin prisa. «Cuando llegué a ser rico», dijo de pronto, «creí que mi destino estaba aquí, en Dubái, entre los hombres poderosos, pero el poder solo da sed, y ninguna fuente humana la sacia». Alejandro lo escuchaba sin interrumpir. «Usted habla como si hubiera renunciado a todo». «No renuncié, solo dejé de adorar lo que no me respondía». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Alejandro bajó la mirada, sintiendo que algo en su pecho se agitaba. No era fe, pero sí una curiosidad que rozaba el alma. Llegaron a un punto donde el camino desaparecía. El auto se detuvo. Yusuf descendió y señaló el horizonte. «Aquí no hay muros ni espejos, solo arena y cielo. Quédese un momento y escuche». El sol caía como una moneda encendida. Alejandro cerró los ojos. El viento soplaba fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que golpeaban su rostro. Al principio solo oyó silencio, pero poco a poco comenzó a percibir algo más profundo. El sonido sordo de su propia respiración, el latido persistente del corazón, la vida sin adornos. Yusuf habló sin mirarlo. «El silencio asusta porque no miente. Aquí uno no puede esconderse detrás del ruido». «No sé si quiero escuchar lo que el silencio tiene para decirme», admitió Alejandro. «Entonces quizás sea el momento de hacerlo». Se quedaron en silencio largo rato. Alejandro sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de miedo y alivio. Abrió los ojos y observó el paisaje infinito. Nada se movía. Por primera vez comprendió lo que Yusuf quería decir. En aquel vacío había una presencia imposible de ignorar. Caminaron por la arena. El calor quemaba los zapatos, y el viento les arrojaba pequeñas partículas que se pegaban a la piel. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó Alejandro finalmente. «Porque cuando la vida se rompe, el alma busca espacio para respirar, y el desierto tiene espacio de sobra». Alejandro respiró profundo. «No sé si tengo alma, Yusuf. He vivido tanto para los números que olvidé lo demás». «El alma no se pierde», respondió el emiratí con voz serena. «Solo se duerme. Y a veces el dolor la despierta». Esa frase le dio vueltas por dentro. El sol bajaba pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. En ese instante, Alejandro sintió que todo, el ruido, el orgullo, la prisa, quedaba lejos. Por un segundo, se permitió simplemente existir, sin empresa, sin culpa, sin nombre. Yusuf se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No busque respuestas todavía. Solo permita que el silencio le hable». Alejandro asintió, incapaz de hablar. Había una paz extraña en aquel vacío, una calma que dolía pero sanaba al mismo tiempo. Cuando el sol desapareció del todo, regresaron al vehículo. Durante el camino de vuelta ninguno dijo palabra. Alejandro miraba las luces de Dubái resurgiendo en el horizonte, pero ya no las veía igual. Algo había cambiado, aunque no sabía cómo explicarlo. Solo sentía que aquel desierto, sin pronunciar una sola palabra, le había dicho más que todos los discursos de su vida. El regreso al hotel fue silencioso. Alejandro no dijo una palabra en todo el trayecto. La imagen del desierto, inmenso y sereno, seguía grabada en su mente como un espejo que no podía apartar. Cuando llegó a su habitación, dejó caer la chaqueta sobre la silla y permaneció de pie frente a la ventana. Dubái resplandecía con sus luces eléctricas, pero para él ya no era la misma ciudad. Todo brillaba con exceso, como si intentara ocultar algo. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un trago. Luego encendió la televisión buscando distraerse, pero las noticias solo repetían su nombre, asociado a palabras como corrupción y colapso. Bajó el volumen, impotente.
Había pasado tanto tiempo construyendo su reputación que no sabía cómo vivir sin ella. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. No dejes que la culpa te encierre. A veces, el dolor no pide respuestas, solo silencio. La frase lo conmovió, aunque no lo admitió ni ante sí mismo. Cerró los ojos y pensó en ella. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. Su manera de hablar sin pretensión, su fe sin fanatismo, su calma en medio de su propia tormenta. El reloj marcaba la medianoche. Alejandro apagó las luces. El reflejo de la ciudad entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas en el suelo. Se dejó caer en la cama, con los brazos extendidos, mirando al techo. Por primera vez en años, no tenía un plan. No había estrategia, ni cifras, ni proyecciones. Solo el peso de su propia soledad. Intentó rezar aunque no sabía cómo empezar. La última vez que lo había hecho, su madre aún vivía. Recordó su voz. Habla con Dios como hablas contigo mismo, hijo, porque Él ya te escucha. Pero ahora, al intentarlo, solo salían pensamientos rotos. ¿Estás ahí?, susurró. Si lo estás, dime qué hago con esto. El silencio respondió, denso, interminable. Cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él se desgastaba. Quizás Yusuf tenía razón. El silencio no miente. Se levantó, fue hasta el minibar y abrió una botella de vino. Vertió un poco en una copa, la observó contra la luz de la ciudad y bebió. El sabor amargo le recordó sus primeras negociaciones, las noches de celebración, los brindis que ahora parecían vacíos. Bebió otro sorbo y otro más, como si en ese líquido pudiera disolverse la angustia. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Laura. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó con voz baja. «No lo sé, todo se desmorona, Laura. Diego te preguntó si volverás pronto». Él tardó en responder. «Sí, pronto», dijo al fin sin creerlo. «No esperes demasiado. Él está creciendo sin ti». La llamada terminó y de pronto el silencio regresó con más fuerza. Alejandro dejó la copa a un lado y apoyó el rostro entre las manos. Quiso llorar, pero ni siquiera eso le salía. Estaba vacío. Caminó hacia la ventana, la abrió y dejó que entrara el aire caliente de la madrugada. Desde allí, la ciudad parecía una constelación caída. Miles de luces, cada una con su historia, y él sintiéndose más solo que nunca. Pensó en las palabras de Yusuf: el dolor puede despertar el alma. Se preguntó si eso era lo que estaba ocurriendo, o si simplemente estaba perdiendo la razón. Todo dentro de él era confusión: el pasado, la culpa, el miedo. Miró el reloj, las 3 de la mañana. El sueño no llegaba. Volvió a la cama y se quedó mirando la oscuridad. Una parte de él deseaba que el amanecer no llegara, otra, que trajera algún tipo de señal. Antes de cerrar los ojos, susurró apenas: «Si hay algo allá arriba, no me abandones todavía». El silencio lo envolvió, profundo y pesado, pero esta vez no dolía tanto. En medio de su cansancio, una sensación extraña lo visitó. No era consuelo, pero sí una tregua. Y en esa tregua, Alejandro se quedó dormido, sin saber que la noche aún tenía algo reservado para él. Alejandro despertó con la sensación de estar flotando en un mar de confusión. La luz que entraba por la ventana era suave, casi temblorosa, como si el día no se atreviera a comenzar con fuerza. Se levantó, se vistió mecánicamente, pero algo dentro de él ya no era lo mismo. La noche de insomnio le había dejado una sensación extraña, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. No era paz, pero tampoco era el vacío de antes. Era algo nuevo, inexplorado, algo que ni él mismo podía nombrar. Tomó el teléfono sin mucha esperanza de encontrar algo diferente. Un mensaje de Sofía apareció en la pantalla. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Te has dado permiso para sentir?». No respondió de inmediato. La pregunta lo desconcertó. Había pasado su vida sin sentir. Pensó en los años dedicados al trabajo, a las cifras, a la constante presión de nunca bajar la guardia.
Pensó en cómo había ignorado sus propios deseos y emociones. Decidió llamarla. «Sofía», dijo con voz rasposa. «Alejandro, pensé que no me llamarías. No sé qué hacer conmigo mismo. Todo está tan roto». Sofía guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, lo único que podemos hacer es aceptar que todo está quebrado. No hay que tener todas las respuestas, Alejandro. A veces hay que abrazar las preguntas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. En su vida, las respuestas siempre habían sido más importantes que las preguntas. Pero ahora, algo en su interior se rehusaba a seguir buscando certezas. «Sofía», comenzó, pero no sabía qué decir. «Está bien, no necesitas decir nada, solo escucha». De repente, el sonido del timbre interrumpió su pensamiento. Alejandro caminó hacia la puerta, aún pensando en las palabras de Sofía. Abrió y se encontró con una figura que no esperaba. Un hombre que no había visto en años, su hermano Pablo. Pablo estaba allí, parado frente a él con una sonrisa tímida, pero sincera. «Ale, ¿me dejas entrar?». Alejandro lo observó sorprendido. No había hablado con su hermano en meses. La distancia entre ellos había crecido, pero algo en la mirada de Pablo le recordó su infancia, aquellos días simples y tranquilos. Sin decir una palabra más, Alejandro lo dejó pasar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, aún confundido por la aparición repentina. «Me enteré de lo que está pasando. No quiero ser un espectador más. Estuve lejos, lo sé, pero quiero estar aquí para ti». Alejandro no respondió. En su interior, la rabia se mezclaba con una sensación de alivio. No esperaba que su hermano llegara, pero la presencia de Pablo, tan inesperada, le permitió sentirse acompañado por primera vez en mucho tiempo. Pablo se sentó en el sillón sin esperar invitación. No hubo discursos ni palabras llenas de sabiduría. Solo el simple acto de estar allí, en silencio. Alejandro se sentó junto a él, mirando el vacío entre ellos, pero sin sentirse tan solo. «Lo he perdido todo, Pablo», dijo Alejandro al fin. «No sé si puedo seguir». «No lo has perdido todo. Estás aquí, y eso ya es suficiente para empezar de nuevo». Pablo lo miró directamente a los ojos, como si viera algo en él que Alejandro mismo no alcanzaba a ver. En ese momento, algo dentro de él se quebró. La pena, el arrepentimiento, la ira, todo salió en forma de una sola lágrima. Alejandro se dejó llevar por la sensación de no estar solo, de que alguien lo entendía sin juzgarlo. Sin pensarlo, Pablo lo abrazó. Un abrazo largo, silencioso, como si ambos pudieran compartir todo lo no dicho en ese simple gesto. Alejandro sintió el calor de su hermano, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de consuelo invadió su pecho. El abrazo no resolvía nada, pero en ese momento Alejandro entendió algo que nunca había querido aceptar. A veces, el primer paso para sanar no es encontrar las respuestas, sino permitirte sentir lo que hay dentro. Cuando se separaron, Alejandro levantó la mirada. «Gracias, Pablo. No sé si te lo había dicho, pero te necesitaba». «Lo sé», respondió Pablo con una sonrisa suave. «Y yo también te necesitaba». La puerta de la habitación se cerró suavemente, dejando a los dos hermanos en un espacio de calma, aún rodeados por las ruinas de lo que Alejandro había perdido, pero con la certeza de que había algo más grande que las respuestas inmediatas. Algo tan simple como el abrazo de alguien que te comprende. Alejandro despertó al amanecer con la sensación de que el día era diferente, aunque no podía explicar por qué. Su hermano ya no estaba en la habitación. La puerta estaba cerrada, y sobre la mesa había una taza de café caliente esperándole. El aroma, denso y reconfortante, lo despertó completamente. Por un momento, se permitió no pensar en nada, solo en ese instante de calma, tan raro para él últimamente. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad todavía parpadeaban al fondo, pero algo en el aire le dijo que todo podía cambiar. Pensó en la conversación que había tenido con Pablo la noche anterior.
No hubo promesas ni grandes revelaciones, solo un regreso a lo esencial, un abrazo. Algo que no había permitido recibir en mucho tiempo. Algo tan simple como sentirse acompañado sin la necesidad de justificar cada segundo. Miró su celular. Había varios mensajes sin leer, pero uno de ellos llamó su atención. Sofía. Hoy puede ser el día en que empieces a construir lo que realmente importa. No te apresures, escucha tu corazón. Las palabras de Sofía resonaron dentro de él. La verdad era que no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía capaz de abrir los ojos a una nueva forma de ver la vida. Ya no se trataba de cifras ni de la búsqueda constante de reconocimiento. Había algo más profundo, algo que había estado ignorando por años. Algo que quizás nunca había aprendido a escuchar. Decidió ir al restaurante del hotel. Necesitaba estar en un lugar lleno de gente, pero al mismo tiempo vacío de las expectativas que él mismo se había impuesto. Tomó un asiento junto a una ventana. A lo lejos el mar y el desierto se extendían más allá de las luces de la ciudad, como un recordatorio de la vastedad del mundo. La camarera lo saludó con una sonrisa, y él le devolvió una casi tímida. No se sentía como el hombre de antes, el que exigía, que dominaba las conversaciones. Ahora era alguien que, por fin, entendía que no siempre se podía controlar todo. Cuando su café llegó, lo miró con detenimiento. Un líquido caliente, oscuro, tan común, pero lleno de significado en ese momento. Decidió que ya no iba a esperar una señal para empezar de nuevo. Estaba allí, frente a él, la oportunidad de ver las cosas con otros ojos. Y no necesitaba buscar respuestas definitivas, solo empezar a caminar con la disposición de aprender. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Laura. Diego pregunta cuándo te verás con él. Ya no sabe si esperar más. Su estómago se apretó al leerlo. Sabía que había fallado como padre, que su ausencia había marcado una distancia que probablemente sería difícil de reparar. Pero también entendió algo. Ya no podía seguir huyendo. Quizás nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero sí podía empezar a estar allí para él, en el presente. Se levantó, pagó el café y salió a caminar por las calles de Dubái. La ciudad, tan llena de luces y ruido, parecía haber sido hecha para alguien que siempre tenía prisa. Pero hoy, para él, era diferente. Mientras caminaba por las avenidas, rodeado de gente que parecía vivir en su propio mundo, sintió que por fin podía mirar el suyo con nuevos ojos. La prisa ya no lo dominaba. En lugar de buscar respuestas inmediatas, decidió que por primera vez en mucho tiempo iba a permitir que las preguntas lo acompañaran sin temor. El aire fresco le golpeó la cara, y mientras se adentraba más en la ciudad, pensó en lo que Sofía le había dicho. Escucha tu corazón. Era un consejo sencillo pero profundo. Durante años había ignorado lo que su corazón le pedía, siempre anteponiendo el trabajo, la ambición, la perfección. Ahora entendía que tal vez la clave para sanar era precisamente esa, escuchar lo que sentía sin juzgarlo. Esa tarde, después de caminar por las calles, Alejandro hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sentó en un parque, sin prisa, sin obligaciones. Solo observó a los niños correr, a las parejas pasear y a los ancianos sentados en bancos, compartiendo historias. Por un momento, todo parecía en su lugar. No había prisas ni expectativas, solo un fluir tranquilo, un ritmo natural que él también podía aprender a seguir. El vuelo de regreso a México fue largo, pero Alejandro no sintió la ansiedad de otros viajes. Durante todo el trayecto, observó las nubes a través de la ventana del avión, sin prisas, sin la necesidad de anticipar lo que lo esperaba. Solo pensaba en el silencio que había experimentado en el desierto, el abrazo de su hermano, las palabras de Sofía. Todo eso se sentía como un susurro en su interior, una invitación a ser diferente. Al llegar a la Ciudad de México, el bullicio del aeropuerto lo recibió con su caos habitual. El ruido de las maletas, el constante ir y venir de la gente, los anuncios interrumpiendo cada pocos minutos. Pero algo había cambiado en él.
Ya no sentía la necesidad de correr detrás de cada uno de esos sonidos. Observó la multitud con una calma nueva, como si por fin pudiera ver todo sin la prisa que solía imponerle. Tomó un taxi que lo llevaría a su casa y durante el trayecto le envió un mensaje a Laura. «Ya estoy en camino. Te debo una conversación, pero no me voy a ir más. Esta vez estaré aquí». El taxi avanzaba por las avenidas conocidas, pero en lugar de la familiaridad que siempre había sentido, Alejandro comenzó a ver su ciudad de otra forma. Las calles, las plazas, los edificios que antes solo representaban una lista interminable de metas por cumplir. Ahora eran solo parte de una vida que él había dejado de lado. Al llegar a casa, sintió una mezcla extraña de emociones. En su mente aún resonaba la imagen del desierto, del silencio que lo había acompañado por tanto tiempo. Pero aquí todo parecía tan diferente. El sonido de las voces, los pasos de su hijo corriendo por la casa, la puerta que se abría, como si todo hubiera seguido su curso sin él. Laura lo esperaba en la sala, con una expresión de cautela. «¿Ya regresas para quedarte?», preguntó con una mezcla de duda y esperanza. «Sí, para quedarme», respondió Alejandro, con una sonrisa sincera, pero sin saber si todo se resolvería de inmediato. Se acercó a ella, sin saber exactamente qué decir, pero con el deseo de estar allí, de volver a ser parte de algo que no estuviera dominado por el trabajo y la ambición. «Lo siento», dijo de pronto su voz quebrándose. «Sé que he fallado, y que he estado ausente por mucho tiempo, pero quiero cambiar, Laura. Quiero estar aquí. Para ti, para Diego, para nosotros». Ella lo miró en silencio. Un silencio que parecía tener el peso de todos los años pasados. Finalmente, se acercó. Lo abrazó. No fue un abrazo inmediato ni lleno de alegría, pero fue real. Un abrazo que decía mucho más que 1000 palabras. Alejandro sintió que algo se deshacía dentro de él, como si todo el peso que había cargado se desvaneciera con ese simple gesto. Poco después, Diego entró corriendo, saltando sobre sus piernas, como si no hubiera pasado el tiempo. «¡Papá, papá!», gritó con su voz llena de energía. Alejandro lo levantó en sus brazos, sintiendo la calidez de su hijo, ese pequeño ser que aún podía llenar su vida de sentido. En ese momento, comprendió algo crucial. Las respuestas no llegarían de inmediato, pero el regreso a su familia, a su vida, era el primer paso. Ya no se trataba de las empresas, de las metas inalcanzables, ni de lo que los demás pensaban. Se trataba de estar presente. Y eso, por fin, le dio la sensación de paz que tanto había buscado. Esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro miraba a su alrededor. No había grandes discursos, ni promesas de cambio radical. Solo estaba él, su familia, el sonido de la risa de Diego y un entendimiento mutuo de que la vida, con todo su caos, también tenía su belleza. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, que las cicatrices del pasado no desaparecerían de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió dispuesto a caminar ese camino con ellos, con la certeza de que estaba tomando el control de su vida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no tenía miedo. El despertar del día siguiente fue tranquilo. Alejandro se levantó antes de todos, como solía hacer, pero en lugar de revisar su correo electrónico o planificar su agenda, se permitió un momento de pausa. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas, dibujando sombras suaves sobre la mesa del comedor. La casa, aunque simple, tenía un aire cálido, un hogar que nunca había logrado valorar por completo. Se sentó en la sala observando la casa, los muebles que habían sido elegidos por Laura con tanto cuidado, las fotografías familiares en las paredes. Todo tenía una historia, una memoria que él había dejado de lado, pero hoy, algo en su interior le pedía detenerse a observar. El ruido constante de la vida había sido reemplazado por un silencio que no le causaba incomodidad, sino una sensación de paz. Laura apareció en la puerta con una taza de café. «¿Ya despierto?», preguntó con una sonrisa ligera. «Sí,
Creo que nunca había despertado tan temprano y tan tranquilo, respondió él sonriendo también, aunque con cierta nostalgia. Se sentaron juntos, sin prisas. No hablaron de lo que había pasado ni de lo que vendría. No era necesario. Había algo en ese silencio compartido que hablaba más que cualquier palabra. «Ale, ¿has pensado en qué vas a hacer ahora?», preguntó Laura rompiendo la quietud. «No lo sé. Lo que antes parecía tan claro ahora es incierto, pero quiero empezar por estar aquí. Aquí, con ustedes». Su voz tembló un poco al final, como si estuviera admitiendo algo que nunca se atrevió a decir. Laura lo miró por un largo momento. No había reproches en su mirada, solo comprensión. «Eso es todo lo que necesitas, Ale. Estar aquí. El resto vendrá». No necesitaban más palabras. La promesa de estar presente, de ser sinceros, era suficiente para ellos en ese momento. Y por primera vez, Alejandro se sintió liberado. Esa mañana, mientras desayunaban, algo en su pecho comenzó a sentirse ligero. Las preocupaciones sobre su futuro, las dudas sobre su carrera, las expectativas de otros. Todo parecía un murmullo distante. El futuro ya no le parecía un reto que debía afrontar solo. Ahora lo veía como un camino que recorrería paso a paso, con la certeza de que no estaba solo. El resto del día pasó sin grandes eventos, pero cada minuto estuvo marcado por una nueva atención a lo que verdaderamente importaba. En la tarde, Alejandro y Laura caminaron juntos al parque con Diego. Mientras su hijo corría de un lado a otro, Alejandro observaba cómo la vida continuaba su curso sin necesidad de forzar nada. Esa era la lección que había aprendido en su viaje, que aunque la vida a menudo parecía un desafío constante, había una belleza natural en permitir que las cosas sucedieran por sí solas, sin intentar controlarlas todo el tiempo. En la noche, después de la cena, se sentaron juntos en el sofá. Diego se acurrucó entre ellos y Alejandro miró a Laura, que sonreía con ternura al ver cómo él se había unido nuevamente a la familia. «¿Sabes, Laura?», dijo él con voz suave. «Nunca entendí lo que significaba realmente ser familia hasta ahora». Laura lo miró fijamente. «Es un buen comienzo, Ale». En ese momento, Alejandro entendió que el camino del que tanto hablaba no era uno que tuviera que construir a base de logros o sacrificios. Era un camino de estar presente, de abrazar las imperfecciones, de redescubrir lo que realmente tenía valor en su vida. Esa noche, antes de dormir, pensó en todo lo que había dejado atrás, pero en lugar de arrepentirse, lo vio como una lección. El tiempo que había perdido, las oportunidades que había ignorado, las relaciones que había dejado enfriarse, todo formaba parte de un aprendizaje que solo ahora comenzaba a comprender. Se dio cuenta de que, tal vez, no necesitaba respuestas rápidas. A veces, solo hacía falta empezar a caminar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a sentir y a vivir de una manera más genuina. El futuro seguía siendo incierto, pero Alejandro ya no temía a la incertidumbre. Por primera vez, se sentía en paz con lo que era y con lo que vendría. Alejandro despertó con una sensación extraña, pero reconfortante. El sol ya había comenzado a asomarse por la ventana, iluminando la habitación con una luz suave que no le era familiar. No era el brillo de las primeras horas de un día lleno de tareas y urgencias. Era un sol tranquilo, que parecía prometer tiempo para respirar. Se levantó, se vistió sin prisa y bajó al comedor. Laura ya estaba allí, sirviendo el desayuno. Diego se acercó a él con una sonrisa radiante, corrió hacia sus brazos y, sin pensarlo, Alejandro lo levantó. «Papá, hoy jugamos fútbol», preguntó su hijo con los ojos brillando de entusiasmo. «Claro, campeón», respondió Alejandro sin dudarlo. Su voz sonó firme, como si realmente lo creyera. Cuando se sentaron a desayunar, la conversación giraba en torno a cosas sencillas: las tareas de Diego, los planes del fin de semana, las pequeñas preocupaciones cotidianas. Y por primera vez, Alejandro no sentía esa necesidad de estar en otro lugar. No había prisa por resolver problemas o cumplir expectativas ajenas. Solo estaba allí, con ellos. Y eso
En su corazón se sentía como un logro enorme. Mientras comían, recordó algo que le había dicho Sofía en uno de sus mensajes. A veces lo que más importa está justo frente a ti, esperando a que lo veas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había vivido años persiguiendo metas y validaciones externas, pero nunca se había detenido a mirar lo que realmente tenía frente a él. La familia, el amor, la conexión genuina, esos momentos simples que a menudo se dejan pasar sin pensar. Ale, ¿te acuerdas de cuando te conocí?, preguntó Laura, mientras tomaba un sorbo de su café. Claro, ¿cómo olvidarlo? Estaba convencido de que podía lograr todo por mí mismo, ¿recuerdas? No quería depender de nadie. Sí, y también pensabas que el éxito estaba solo en los negocios. Laura sonrió suavemente. Te olvidaste de que hay otras formas de ser exitoso. Las palabras de Laura le dieron vueltas por la cabeza. Durante tantos años, Alejandro había asociado el éxito con la acumulación de poder, dinero y logros profesionales. Pero ahora entendía que el verdadero éxito no radicaba en las cosas que uno tiene, sino en las personas que uno tiene cerca, en los momentos compartidos, en la capacidad de estar presente, de ser vulnerable y auténtico. Esa mañana, después del desayuno, Alejandro decidió dar un paso más. Salió al jardín con Diego y empezó a jugar al fútbol, algo que nunca había hecho antes con la frecuencia que su hijo necesitaba. Mientras pateaban la pelota, la risa de Diego llenaba el aire, y Alejandro sintió una felicidad simple, pero profunda. No importaba que no hubiera ganado ni un solo trofeo en ese juego. No necesitaba probar nada. Estaba allí, en ese instante, compartiendo con su hijo lo que más importaba: tiempo juntos. El sol seguía en su máximo esplendor y la tarde transcurría lentamente. Alejandro miraba a su alrededor, observando a su familia. Pensaba en lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar. No era tarde para aprender a ser mejor, para aprender a dar espacio a lo que realmente importaba. Cuando Diego se agotó de tanto correr, se sentó junto a él. Mientras descansaban en el césped, Alejandro lo miró y le acarició el cabello. «Papá, ¿te acuerdas cuando decías que no podías jugar?», le preguntó Diego con una sonrisa traviesa. «Sí, lo recuerdo», respondió Alejandro. «Pero ahora me doy cuenta de que siempre pude. Solo necesitaba mirar con otros ojos». Diego se recostó sobre su hombro, y Alejandro se quedó allí, en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que todo estaba bien. No porque su vida fuera perfecta, sino porque, finalmente, entendía lo que importaba: estar presente, vivir plenamente, sin la carga de expectativas ajenas. La tarde pasó sin prisas, y esa noche, mientras cenaban, Alejandro les habló de algo que sentía. Hoy, mientras jugaba con Diego, me di cuenta de algo. Durante mucho tiempo, pensé que la vida era una carrera que tenía que ganar, pero ahora sé que la verdadera victoria está en los momentos simples, en estar aquí con ustedes. Laura lo miró, sorprendida por sus palabras, pero también reconociendo en ellas la sinceridad que había estado esperando. Eso es todo lo que necesitamos, Ale. Estar aquí, juntos. Alejandro asintió con una sonrisa en el rostro. En ese instante, supo que su vida acababa de dar un giro fundamental. Ya no necesitaba buscar fuera de él lo que siempre había tenido cerca. Lo que realmente importaba ya estaba aquí, frente a él, y era perfecto tal como era. La tarde se desvaneció lentamente en una noche tranquila. Alejandro estaba sentado en el jardín con su familia. La luz cálida del atardecer bañaba el espacio, creando un ambiente sereno, casi como un cuadro. No había grandes celebraciones, no había nada que fuera extraordinario, pero todo se sentía perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro entendió que la paz no dependía de lo que alcanzara en el futuro, sino de lo que ya tenía: su familia, su presencia, su amor por ellos. Diego, después de una tarde llena de juegos y risas, se quedó dormido en el sillón, abrazado a su pelota. Laura, sentada junto a él, miraba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Alejandro la miró a ella con la quietud del momento.
Gracias, dijo él apenas un susurro. Gracias por estar aquí, por darme el espacio para redescubrir lo que realmente importa. Laura le sonrió suavemente. No necesitas agradecérmelo, Ale. Siempre supe que de alguna forma volverías. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lo que debemos aprender. Él asintió, tocando su mano con ternura. Las palabras de Laura resonaron profundamente en él. Durante años había vivido mirando solo hacia adelante, atrapado en el ritmo frenético de las expectativas y el éxito. Pero ahora, en la quietud de la noche, en la simplicidad de estar junto a su familia, todo lo que había estado buscando parecía haber llegado sin que él tuviera que buscarlo. En ese momento, entendió que la verdadera riqueza no estaba en las empresas, ni en los logros profesionales. La riqueza verdadera era estar presente, compartir esos momentos simples pero profundos con quienes realmente importan. Todo lo demás era solo ruido. No sé cómo empezar a enmendar todo lo que dejé atrás, dijo Alejandro pensativo. Empezando por hoy, respondió Laura con una sonrisa cálida. No hace falta arreglar el pasado, Ale. Lo que importa es lo que haces ahora. Alejandro la miró fijamente, entendiendo la sabiduría de sus palabras. Durante tanto tiempo, había intentado controlar todo a su alrededor, buscando siempre tener la respuesta, la solución perfecta. Pero ahora comprendía que la vida no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de estar presente, de aceptar lo que venía y de aprender a vivir con lo que ya tenía. Se levantó y miró a su alrededor, absorbiendo la paz del momento. Era como si el mundo hubiera cambiado de alguna manera, pero lo que realmente había cambiado era él. Por fin había dejado de correr, de buscar algo que en realidad nunca había perdido. ¿Sabes, Laura?, dijo Alejandro, mirando las estrellas. Pensé que tenía que ser alguien más para ser feliz. Pensé que tenía que cumplir con todo lo que el mundo esperaba de mí. Pero hoy me doy cuenta de que ser yo mismo es suficiente. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Eso es todo lo que quiero, Ale. Que seas tú mismo. Todo lo demás vendrá. El silencio los envolvió por un momento. No hacía falta decir más. Ambos sabían que algo había cambiado profundamente en ellos, pero no era necesario explicarlo. El cambio estaba ocurriendo en su interior. La noche continuó tranquila, con el sonido del viento moviendo suavemente las hojas de los árboles y las estrellas brillando en el cielo. No había prisa ni expectativas, solo una sensación de paz que llenaba cada rincón de la casa. Alejandro por fin se permitió descansar en el presente. Al despertar, la mañana ya traía consigo un aire fresco y renovador. No era un nuevo comienzo, sino el primer paso en un camino que no necesitaba estar marcado por el éxito, sino por la presencia, el amor y la gratitud. Alejandro comprendió que la vida no se trataba de alcanzar el próximo gran logro, sino de saber valorar lo que ya tenía. Había encontrado su verdadero propósito, no en las cifras ni en las metas, sino en las personas que lo rodeaban y en los momentos que ahora sabía apreciar. Se levantó, respiró hondo y caminó hacia el comedor. Allí, su familia lo esperaba. Todo estaba bien.